La joven no se presentó a su turno en la tienda, lo cual encendió de inmediato las alarmas entre sus compañeros. Algo no andaba bien. Su ausencia era inusual, fuera de toda norma, y no pasó mucho tiempo antes de que las autoridades fueran notificadas. La policía se sumó rápidamente a la investigación, y desde los primeros días creyeron estar frente a un caso que, a simple vista, parecía tener una solución evidente. No obstante, la realidad estaba lejos de ser sencilla. A pesar de sus esfuerzos, no lograban encontrar ni una sola pista que los acercara a la verdad. El caso comenzó a estancarse. Los días se transformaron en semanas, y luego en meses. El misterio seguía intacto, desafiando toda lógica, hasta que finalmente, una llamada inesperada sacudió los cimientos de la investigación. Fue ese llamado el que rompió el silencio, revelando una verdad perturbadora que nadie estaba preparado para escuchar. Amber Belken nació el 6 de diciembre de 1981 en la ciudad de San Antonio, ubicada en el estado de Texas, Estados Unidos. Era hija única, y como tal, recibió toda la atención y el cariño de sus padres. Desde muy temprana edad, Amber mostró una sensibilidad especial hacia los animales. No era raro que llegara a casa con tortugas, ranas u otras criaturas que encontraba en la calle. Sus padres, lejos de detenerla, le permitían conservarlos. Con el tiempo, ese amor por los animales se transformó en un sueño, convertirse en veterinaria. Cuando terminó la secundaria, decidió que estudiaría para cumplir ese objetivo, pero como muchas jóvenes en su situación, necesitaba dinero para costear sus estudios. Fue entonces cuando consiguió trabajo en una tienda de videojuegos. Gracias a su dedicación y responsabilidad, Amber no tardó en ganarse la confianza de sus superiores. Al poco tiempo fue ascendida al puesto de gerente. Durante 3 años, se desempeñó en ese rol con un nivel de compromiso ejemplar. Finalmente, en el año 2007, cuando tenía 25 años, se inscribió en un colegio local para iniciar sus estudios de veterinaria, haciendo realidad aquel deseo que había tenido desde niña. El 29 de enero, Amber debía abrir la tienda para iniciar su jornada laboral. Según el protocolo, como gerente, ella era la primera en llegar. Sin embargo, ese día no se presentó. Nadie logró contactarla. Desde la oficina central intentaron llamarla una y otra vez, pero ella no respondía ni su teléfono personal ni el de la tienda. La preocupación comenzó a escalar. Al notar que la tienda aún no había abierto, el personal administrativo decidió actuar. Se comunicaron con una sucursal cercana y pidieron a uno de los empleados que se acercara al local para verificar qué estaba ocurriendo. El encargado en cuestión se llamaba Giovanni. Aceptó de inmediato. Cuando llegó al lugar, se encontró con una escena desconcertante. Las luces estaban apagadas, las puertas cerradas con llave, y no había señales de movimiento en el interior. Giovanni rodeó el edificio, trató de observar por las ventanas, pero no encontró nada fuera de lugar. Sin más información, regresó y reportó lo sucedido a sus superiores. La angustia crecía con cada minuto. Continuaron intentando comunicarse con Amber, pero todo esfuerzo fue en vano. El reloj avanzaba y ya casi era mediodía cuando desde la oficina central volvieron a llamar a la tienda vecina, pidiéndole a Giovanni que regresara al local. Esta vez, algo había cambiado. Aunque las puertas seguían cerradas y la oscuridad reinaba en el interior, Giovanni logró ver a un colega suyo a través de la ventana. Se trataba de Brandon. Brandon le abrió la puerta y Giovanni entró. Lo que vio lo dejó paralizado. El lugar estaba completamente desordenado. Cajas de discos, productos y artículos diversos estaban esparcidos por el suelo. La caja registradora estaba abierta y algunos billetes estaban tirados cerca del mostrador. Todo parecía indicar que el lugar había sido saqueado. Pero lo más desconcertante era la actitud de Brandon. Actuaba como si no percibiera el caos a su alrededor, como si aquel desastre fuera parte del paisaje cotidiano. Alarmado, Giovanni se dirigió a la oficina de la gerente, buscando el lugar donde se guardaba el dinero en efectivo. Pero al abrir la puerta, lo que encontró fue mucho más perturbador. En el suelo, yacía un cuerpo humano, inerte, con una bolsa cubriéndole la cabeza. Giovanni, al ver aquella imagen devastadora, no dudó ni un segundo. Sacó su teléfono y llamó a la policía. La respuesta fue inmediata. Las patrullas llegaron al lugar en cuestión de minutos, y al ingresar a la oficina, confirmaron lo que más temían: el cuerpo en el suelo pertenecía a Amber Belken. La escena que se desplegaba ante ellos era impactante. Los agentes comenzaron a examinar cada rincón del establecimiento, intentando reconstruir los momentos previos al crimen. Rápidamente, se formó una hipótesis:
Todo apuntaba a que Amber había sido asesinada durante un asalto. No solo la caja registradora estaba abierta con billetes dispersos por el suelo, también el contenido del cajón fuerte de la oficina había desaparecido. El lugar mostraba señales claras de saqueo. Al revisar el exterior, los oficiales hallaron el automóvil de Amber en el estacionamiento, justo frente a la tienda. Lo más desconcertante era que el coche no estaba cerrado. Las puertas estaban abiertas, y su teléfono celular reposaba sin resguardo sobre el asiento. Este detalle no encajaba con el comportamiento habitual de una joven precavida como Amber. ¿Por qué habría entrado al local dejando el auto abierto, con todas sus pertenencias dentro? Y eso no era todo. Otro detalle que inquietaba a los investigadores era cómo había logrado el asesino abandonar el establecimiento. Cuando Giovanni y Brandon llegaron por la mañana, las puertas principales estaban cerradas. Ninguno de ellos había visto rastros de forzamiento. Los detectives llegaron a la conclusión de que, además del dinero, el agresor también había robado una considerable cantidad de mercancía, alrededor de 100 discos de videojuegos, consolas Xbox y varios dispositivos PlayStation. El total del botín se estimó en aproximadamente $6,000. Mientras los oficiales recababan toda esta información, los médicos forenses realizaban la autopsia al cuerpo de Amber. El informe preliminar fue tan frío como brutal. La causa de la muerte había sido asfixia. El asesino utilizó una bolsa de plástico para cortar el suministro de aire, sujetándola con fuerza sobre el rostro de la joven hasta que dejó de respirar. Los forenses señalaron que el proceso fue prolongado, duró varios minutos. Amber luchó por su vida, intentó defenderse, pero fue superada. Además, descubrieron que sus manos habían estado atadas con cinta adhesiva, aunque el atacante, probablemente para despistar a la policía, retiró la cinta después de matarla. Los investigadores decidieron entonces interrogar a los compañeros de trabajo de Amber. Todos coincidieron en un hecho: ella siempre llegaba a la tienda a las 9 de la mañana, una hora antes de que abriera al público. Su rutina incluía retirar el dinero del día anterior del cajón fuerte y llevarlo al banco, además de preparar el local para el inicio de la jornada. Esa mañana, todo indicaba que Amber había llegado a su hora habitual, abrió la tienda como siempre, y entró. No tuvo oportunidad de completar su rutina. El asesino la interceptó casi de inmediato. No llegó a tomar el dinero. Poco después, una nueva pista encendió el interés de los investigadores. El gerente de otra tienda de la misma cadena declaró que había hablado por teléfono con Amber aquella mañana. Dijo que la llamada se dio minutos después de que ella llegó al trabajo. Sin embargo, la conversación fue abruptamente interrumpida. Amber, con voz cortante, le dijo que tenía que colgar, y cortó la llamada sin dar explicación. Aquello no era típico en ella. Cuanto más profundizaban en los hechos, más se convencían los detectives de que no se trataba simplemente de un robo malogrado. Algo mucho más oscuro se escondía detrás. Primero, la forma en que Amber fue asesinada los desconcertaba. No había necesidad de matarla. Ella misma había abierto la caja registradora y el fuerte. El asesino ya tenía acceso a todo lo que quería. Si su intención era evitar ser identificado, habría podido hacerlo usando un arma y marchándose en segundos. Pero no fue así. El estrangulamiento es un método personal. Es lento, silencioso, brutal. Requiere cercanía. Requiere mirar a la víctima a los ojos mientras se le arrebata la vida. Y eso, para los investigadores, indicaba algo más que codicia. Había rabia, había intención, había posiblemente una conexión personal entre víctima y agresor. Segundo, surgió la teoría de que el asesino pudo haber ingresado por la puerta trasera del local. Pero eso no era tarea sencilla. Dicha puerta daba a un estrecho callejón lleno de otras entradas similares, pertenecientes a distintos negocios. Cualquiera que no conociera el lugar se habría perdido entre tantas puertas. Saber exactamente cuál correspondía a esa tienda indicaba familiaridad con el edificio. Y eso, de nuevo, alimentaba una sospecha escalofriante. Todo apuntaba a que quien cometió el crimen no solo conocía el lugar, sino también a Amber. Tal vez había trabajado allí. Tal vez seguía trabajando. Quizá el robo había sido solo una excusa, un intento de encubrir una motivación mucho más personal y siniestra. La escena del crimen había sido cuidadosamente manipulada. Todo parecía indicar que el robo había sido solo una fachada. El verdadero objetivo desde el principio no fue otro que asesinar a Amber Belken. Pero a pesar de la creciente convicción de los investigadores, no tenían en sus manos una sola prueba concreta. No había huellas. No había ADN. No había imágenes. En esa tienda, a diferencia de las demás sucursales de la misma cadena,
no había cámaras de seguridad. El asesino lo sabía. Sabía que ese sería el lugar perfecto para actuar sin dejar rastro. El análisis forense del lugar no reveló ningún indicio útil, ninguna pista directa que pudiera llevar al responsable. No obstante, a medida que la policía organizaba toda la información obtenida hasta el momento, un nombre comenzaba a destacar entre los demás: Brandon. Recordemos que Giovanni lo encontró dentro del establecimiento durante su segunda visita. Brandon estaba ahí, inmóvil, con las luces apagadas, las puertas cerradas y la tienda en completo desorden. Pero lo más inquietante fue su actitud. No parecía inmutarse por el caos que lo rodeaba. No reaccionó ante la caja abierta ni ante los billetes en el suelo. Y, lo que es aún más perturbador, afirmó que no había entrado a la oficina de la gerente. Aseguró no haber visto el cuerpo de Amber. Según su relato, él llegó a su turno pocos minutos antes de la llegada de Giovanni. Al notar que la tienda no estaba abierta y que todo estaba apagado, pensó que había confundido su horario y que, ese día, le tocaba a él abrir. Dijo que al entrar y ver el desorden, asumió que los empleados del día anterior habían dejado todo así y temió que le echaran la culpa. Afirmó que nunca se acercó a la oficina y que desconocía por completo que Amber estaba muerta dentro del local. Insistió en su inocencia. Pero los detectives no estaban dispuestos a aceptar su versión tan fácilmente. Había demasiados elementos que lo colocaban en el centro de la sospecha. Para empezar, Brandon conocía el establecimiento a la perfección. Sabía de la falta de cámaras, sabía cómo moverse sin ser visto. Pero había algo más. Al hablar con familiares y compañeros de Amber, los investigadores descubrieron un detalle revelador. Amber había expresado en varias ocasiones su molestia con Brandon. Él era su asistente directo, y según ella, no cumplía adecuadamente con sus responsabilidades. La frustración de Amber había ido en aumento al punto de que había decidido presentar una queja formal en su contra. De hecho, tenía planeado enviar una carta a los directivos solicitando su despido, esa misma mañana. Este dato cambió por completo el rumbo de la investigación. De pronto, Brandon no solo tenía conocimiento del lugar y la oportunidad, sino también un posible motivo. La tensión entre ambos era conocida. Amber, decidida a deshacerse de él, lo colocó en una situación comprometida. Y eso, para los detectives, era suficiente para considerarlo un sospechoso de peso. Sin embargo, no contaban con pruebas físicas que lo vincularan directamente al crimen. Por eso, la policía solicitó una orden judicial para registrar su domicilio, su automóvil y examinar a fondo su teléfono. Pero los resultados no fueron los esperados. No encontraron ni un solo objeto robado, ningún disco, ninguna consola, nada. El hecho resultaba desconcertante. Se suponía que el asesino había escapado con más de 50 videojuegos y al menos 4 consolas, un botín difícil de ocultar. Y sin embargo, no había rastros. Los datos de geolocalización proporcionados por su operador móvil añadieron aún más confusión. Indicaban que Brandon no se encontraba cerca del establecimiento hasta después de las 2 de la tarde. Para ese momento, Amber llevaba ya varias horas muerta. La hora estimada de su asesinato era alrededor de las 9 de la mañana. Además, Brandon presentó un supuesto coartada. Dijo que esa mañana estuvo ayudando a su prometida y a los padres de ella, y que todos podían confirmar su versión. Y efectivamente, lo hicieron. Tanto su prometida como sus suegros aseguraron que Brandon estuvo con ellos durante el horario en que ocurrió el crimen. Aún así, los detectives no lo descartaron de inmediato. Durante varios días continuaron verificando cada aspecto de su coartada, buscando cualquier grieta, cualquier contradicción. Querían estar seguros. Querían saber si, de algún modo, había logrado manipular los tiempos para ejecutar el crimen sin ser descubierto. En medio de esa incertidumbre, se llevaron a cabo los funerales de Amber. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, todos se reunieron para darle el último adiós. Pero algo sucedió en ese momento que dejó a todos en silencio. Brandon se presentó en el velorio. La sorpresa fue general. A esas alturas, todos sabían que la policía lo tenía en la mira como principal sospechoso. Su presencia fue vista como una provocación, una burla, un insulto a la memoria de la joven asesinada. Para los presentes, su aparición no fue un gesto de luto, sino una muestra más del cinismo del que era capaz. Y sin embargo, los detectives, en medio de ese ambiente cargado de tensión, lograron descubrir algo que cambiaría el curso de la investigación. Quedaron en espera, expectantes, mientras el caso parecía cerrarse sobre sí mismo. Las pruebas contra Brandon, el principal sospechoso, se desmoronaban.
Su coartada era firme, irrefutable. Los registros telefónicos, la ubicación geográfica y los testimonios de quienes estuvieron con él esa mañana demostraban sin lugar a dudas que no pudo haber estado en la tienda al momento del asesinato. Por más extraño que hubiera sido su comportamiento, la evidencia no lo colocaba en la escena del crimen. A los detectives no les quedó más remedio que descartar su implicación y empezar desde cero. La siguiente línea de investigación apuntó hacia la pareja de Amber. Su nombre era Fred. Solo unos minutos antes de ser asesinada, Amber le envió un mensaje de texto con un simple y profundo "te amo". Los detectives pensaron que tal vez había algo más detrás de ese último mensaje, algo que no se decía con palabras. Sin embargo, Fred también contaba con un sólido respaldo. Su coartada fue verificada y resultó ser completamente válida. De nuevo, la investigación chocaba contra un muro de concreto. Desesperados por avanzar, los agentes decidieron hacer algo que no habían intentado hasta entonces: apelar directamente al público. Organizaron una rueda de prensa junto a los padres de Amber. Con los ojos llenos de dolor, los padres suplicaron a la comunidad que compartiera cualquier dato, por más insignificante que pudiera parecer. Como incentivo, se ofreció una recompensa impresionante: $100,000. La mayor parte del dinero fue aportado por la cadena de tiendas en la que Amber trabajaba. En las semanas que siguieron, las líneas telefónicas de la comisaría no pararon de sonar. Decenas de personas llamaron para ofrecer pistas, suposiciones, incluso rumores. Pero una a una, todas esas esperanzas se fueron apagando. Ninguna de las pistas llevó a algo concreto. El caso volvió a estancarse. Pasaban los días, las semanas, y luego los meses. La incertidumbre y la frustración se apoderaron de los detectives. Empezaban a creer que tal vez la justicia nunca llegaría. Y entonces, cuando habían transcurrido ya 7 largos meses desde la muerte de Amber, algo completamente inesperado ocurrió. Una llamada anónima cambió el curso de la investigación. Del otro lado de la línea, un hombre nervioso solicitaba mantener su identidad en secreto. Aseguró tener información clave sobre el caso. Al principio fue evasivo, hablaba en generalidades, como si dudara de sus propias palabras o temiera por su vida. Sin embargo, con el tiempo aceptó reunirse cara a cara con los detectives para contar todo lo que sabía. Lo que dijo durante esa reunión dejó atónitos a los investigadores. Según su testimonio, un día antes del asesinato, un viejo conocido suyo le propuso participar en un robo fácil. El hombre rechazó la oferta. Pero al día siguiente, al ver las noticias sobre la muerte de Amber, supo de inmediato quién estaba detrás. La persona que le había hecho la propuesta no era Brandon. Era Giovanni. Sí, el mismo Giovanni que supuestamente había ido al local solo para inspeccionar, el mismo que encontró la tienda cerrada y luego regresó para encontrar a Brandon adentro. Según el testigo, Giovanni le confesó al día siguiente del crimen que él mismo había asesinado a Amber. La revelación lo dejó paralizado. Sintió un miedo visceral. Durante meses guardó silencio, aterrorizado por lo que su conocido era capaz de hacer. Temía ser la próxima víctima si hablaba. Lo más perturbador del testimonio era el conocimiento previo que Giovanni tenía sobre Amber y la tienda. Él también había trabajado allí, lo que significaba que conocía perfectamente la disposición del lugar, los horarios, y lo más importante, sabía que ese era el único local sin cámaras de vigilancia. Además, Amber lo conocía y confiaba en él, por lo que no habría dudado en dejarlo entrar sin cuestionarlo. Tras recibir esta impactante declaración, los agentes procedieron de inmediato a llevar a Giovanni a interrogatorio. Pero él lo negó todo. Se mostró tranquilo, firme, sin perder la compostura. Dijo que no tenía nada que ver, que no sabía de qué se le estaba acusando. Los detectives lo presionaron, intentaron hacerlo confesar, pero Giovanni no cedió. Sin pruebas físicas, sin ADN, sin huellas, no había manera de retenerlo. Tuvieron que dejarlo libre. Entonces surgió una inquietante pregunta: ¿sería suficiente el testimonio de un solo testigo para iniciar un proceso judicial? Los oficiales lo consultaron con la fiscalía, pero el fiscal del distrito fue tajante. Con solo esa declaración, sin corroboración, era prácticamente imposible convencer a un jurado. El caso seguiría sin resolución. Aún así, los detectives no se rindieron. Antes de soltar a Giovanni, lograron obtener una orden judicial para tomar una muestra de su ADN, con la esperanza de que ese simple paso, ese pequeño movimiento, lograra quebrar su resistencia. Aunque no tenían restos biológicos del asesino, querían que él pensara lo contrario. Una tarde, se dirigieron a su casa para recoger la muestra. Tocaron a la puerta.
Giovanni entregó su muestra de ADN sin oponer resistencia, pero siguió firme en su postura, no era culpable de nada. Su rostro no mostraba culpa, ni miedo, solo frialdad. Sin embargo, al día siguiente, los detectives recibieron una noticia que reavivó todas las alarmas. Giovanni, junto con su esposa e hijos, se había marchado a la ciudad de Laredo, un lugar ubicado justo en la frontera con México. Para los investigadores, ese movimiento no era una coincidencia. Era, sin duda, una señal. Estaban convencidos de que Giovanni planeaba huir. Pero sin pruebas materiales en su contra, no podían hacer nada. No había forma legal de detenerlo. Solo podían mirar cómo se alejaba, temiendo que en cualquier momento cruzara la frontera y desapareciera para siempre. Los meses pasaron. Y luego un año. La investigación se estancó en la misma impotencia. Giovanni seguía libre, intocable. La frustración crecía entre los agentes. Todo apuntaba a él, pero la justicia parecía fuera de alcance. Hasta que, inesperadamente, en junio del 2008, a 1 año y medio del asesinato de Amber Belken, el teléfono sonó en la estación de policía. Al otro lado de la línea estaba una mujer. Su nombre era Verónica. Y lo que tenía para decir cambiaría el rumbo de todo. Verónica era la esposa de Giovanni. Desde el primer instante, su testimonio captó la atención de los detectives. Con voz temblorosa, confesó que al principio no había creído que su marido pudiera estar involucrado en el crimen. Pero todo cambió aquel día en que la policía llegó a su casa para recoger la muestra de ADN. Apenas cerraron la puerta detrás de ellos, Giovanni se volvió hacia ella con una mirada que ella nunca olvidaría. Le ordenó que hiciera las maletas, que preparara a los niños, que se irían de inmediato. Ella, confundida, le preguntó qué estaba pasando. Giovanni no lo ocultó. Le dijo, con frialdad, que la policía lo consideraba sospechoso en el asesinato de Amber. Ella, aún sin comprender del todo, le preguntó directamente, ¿mataste a alguien? Y él, sin titubear, respondió, sí. En ese instante, Verónica entendió todo. Supo que hablaba de Amber Belken. Aterrada, no dijo nada más. Verónica vivía bajo el control absoluto de Giovanni. Durante años, él la había dominado con violencia y amenazas. Según su relato, Giovanni era un hombre cruel. No toleraba la negativa en ningún aspecto, especialmente en la intimidad. Si ella se resistía, él ataba con cinta adhesiva y abusaba de ella, sin importarle que sus hijos estuvieran en la misma habitación, durmiendo en una cama cercana. Vivían todos en un pequeño apartamento de una sola recámara. Verónica temía por su vida y la de sus hijos. Denunciarlo no era una opción. Estaba convencida de que la mataría si lo intentaba. Por eso lo siguió. Lo obedeció. Se mudó con él. Y guardó silencio. Pero no dejó de pensar en lo que había confesado. Un día, con el corazón acelerado, volvió a preguntarle directamente, ¿tú mataste a Amber? Y Giovanni, una vez más, lo admitió. Le dijo que sí, que lo había hecho durante el asalto a la tienda. Ella intentó razonar con él. Le rogó que se entregara, que enfrentara las consecuencias. Pero él se negó. La conversación terminó de forma abrupta, y Verónica entendió que, si insistía, podía pagar con su vida. Tiempo después, le comunicó que quería divorciarse, que quería llevarse a los niños. Giovanni reaccionó con calma aparente. Le dijo que fueran a tomar un café, que hablarían tranquilos. Pero en lugar de llevarla a un lugar público, la condujo fuera de la ciudad. En medio del camino rural, detuvo el auto, bloqueó las puertas y sacó un arma. Verónica suplicó. Le pidió que no la matara. Pero Giovanni no la escuchaba. Bajo la amenaza del arma, la violó. No le importó el sufrimiento, ni sus súplicas. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Le dio el arma a ella. Le dijo que lo matara, que terminara con todo. Pero ella no lo hizo. Con lágrimas en los ojos, le suplicó que pensara en sus hijos. Si ella lo mataba y terminaba en prisión, ellos se quedarían solos, huérfanos. Giovanni, por primera vez, vaciló. Finalmente, accedió. Regresaron a casa en silencio. Al día siguiente, Giovanni llevó a Verónica y a los niños a casa de su madre. Los dejó allí y se marchó sin decir palabra. Fue entonces cuando Verónica, con las manos aún temblorosas, hizo lo que debió haber hecho mucho antes. Tomó el teléfono y llamó a la policía. Ahora, los agentes tenían algo que antes no tenían: el testimonio directo y desgarrador de su esposa.
Un relato lleno de confesiones, violencia, abuso y miedo. Con esa declaración en mano, el fiscal del distrito autorizó finalmente la orden de arresto. Pero había un problema, uno muy serio. Seguía adelante, lentamente, tratando de reconstruir lo que quedaba de su mundo después de haber sido injustamente señalado. Pero antes de llegar a ese punto, la justicia tenía un último y crucial paso que cumplir. Tras la declaración de Verónica, y con la orden de arresto en la mano, los detectives enfrentaron una dificultad monumental. El paradero de Giovanni seguía siendo desconocido. Todo apuntaba a que ya había cruzado la frontera y se refugiaba en México. Sin tiempo que perder, se comunicaron con el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Giovanni fue incluido en la lista de los 15 criminales más buscados del país. A partir de ese momento, comenzó una operación conjunta entre Estados Unidos y México para localizarlo. El proceso fue largo, frustrante, lleno de pistas falsas y callejones sin salida. Pasaron 6 semanas hasta que, finalmente, la policía mexicana lo localizó. Giovanni se escondía en casa de un familiar, a solo unos kilómetros de la frontera. Irónicamente, cuando lo arrestaron, estaba sentado frente a una televisión, jugando una de las consolas que había robado el mismo día en que mató a Amber. Era como si el crimen nunca lo hubiera abandonado, como si cada día reviviera el momento en que cruzó esa línea de la que nunca más pudo volver. Según el acuerdo de extradición entre México y Estados Unidos, había una condición innegociable para devolver a Giovanni a Texas. La fiscalía debía renunciar a la pena de muerte. Era la única forma de conseguir que lo entregaran. A regañadientes, los fiscales aceptaron. Sabían que era su única oportunidad de llevarlo ante la justicia. Una vez en Texas, los fiscales optaron por ofrecerle un trato. Ya que la ejecución no estaba en juego, no tenía sentido prolongar el juicio durante años. Le ofrecieron una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años, a cambio de que aceptara su culpabilidad. Giovanni aceptó. Y entonces, por primera vez, habló. Contó que no tenía intención de matar a Amber. Dijo que lo único que quería era robar el dinero de la tienda, ya que recientemente había perdido su empleo y atravesaba una crisis económica. Aseguró que Amber cooperó al principio, pero en cierto momento intentó pedir ayuda, y fue entonces cuando la mató. Pero los detectives escucharon su historia con escepticismo, porque sabían que no coincidía con la realidad. En primer lugar, sabían que Giovanni no había perdido su trabajo. Aún estaba empleado. En segundo lugar, era difícil creer que no hubiera planeado el asesinato. Amber lo conocía. Lo habría reconocido. Habría podido decir su nombre a la policía. Y él lo sabía. No había lógica en dejarla con vida. Giovanni también afirmó que había sentido remordimiento desde aquel día. Que muchas veces pensó en entregarse, pero que no lo hizo porque antepuso las necesidades de otros. Una frase vacía, sin sentido, que nunca terminó de explicar. Según los términos del acuerdo judicial, bastaba con un reconocimiento parcial de los hechos. No era necesario que confesara cada detalle. Por eso, muchas piezas del rompecabezas quedaron sin resolverse. Muchas verdades quedaron en la sombra. Finalmente, Giovanni fue sentenciado a cadena perpetua. No podrá solicitar la libertad condicional hasta el año 2038. Ese día, si llega, será el primero de una nueva batalla. Porque los padres de Amber ya lo han dicho, no permitirán que él recupere la libertad. Harán todo lo que esté a su alcance para asegurarse de que pase el resto de su vida tras las rejas. Porque para ellos, no hay redención posible. Y antes de cerrar este caso, hay algo que no debe olvidarse. Brandon. Aquel hombre que durante semanas fue tratado como el asesino. La policía lo miraba como al culpable. Sus amigos, su familia, su prometida, todos supieron que era el principal sospechoso. Los detectives incluso presionaron a su prometida para que testificara en su contra. Le dijeron frases terribles. ¿Cómo puedes dormir con un asesino? Tú podrías ser la próxima. Y lo más indignante, nunca le informaron que ya no lo consideraban sospechoso. Nadie le dio la tranquilidad de saber que había sido descartado. Brandon vivió mucho tiempo con el miedo constante de que podrían arrestarlo por un crimen que no cometió. Su entorno seguía viéndolo con recelo, con dudas, con susurros a sus espaldas. Pero a pesar de todo ese sufrimiento, Brandon encontró la manera de seguir adelante, de reconstruir su vida, de encontrar, poco a poco, la paz que durante tanto tiempo le fue arrebatada. Porque aunque nunca fue el asesino, también fue una víctima. Y su historia no merece ser olvidada. Con el paso de los años,
Brandon no solo logró sanar sus heridas, sino que también construyó una nueva vida. Se casó, formó una familia y fue bendecido con hijos. Pero su historia no terminó ahí. En el año 2018, el mismo hombre que alguna vez fue falsamente acusado de asesinato, se convirtió en héroe. En ese entonces, Brandon trabajaba como conductor de tráiler, recorriendo largas distancias por todo el país. Una tarde, mientras atravesaba una zona urbana tras una fuerte tormenta, pasó junto a una alcantarilla pluvial completamente inundada. En medio de la corriente, algo le llamó la atención. Era una niña. Tenía 13 años y estaba siendo arrastrada por el torrente. La presión del agua, provocada por el reciente diluvio, era tan fuerte que la joven no podía salir por sí sola. Cada segundo contaba. Brandon detuvo su camión de inmediato, bajó corriendo y, sin pensarlo dos veces, se lanzó al rescate. No estaba solo. Otras personas también acudieron al lugar. Entre todos, lograron acercarse a la niña y utilizaron una escalera para permitirle subir a un lugar seguro. Gracias a su rápida acción y al trabajo conjunto con los demás presentes, la adolescente sobrevivió. Pasó algunos días en el hospital, pero se recuperó completamente. Su vida no se perdió esa tarde gracias al instinto, el coraje y la humanidad de Brandon. Aquel hombre que fue señalado injustamente, que vivió con la carga de una acusación infundada, demostró con hechos la clase de persona que era. Años después de haber sido estigmatizado por algo que no cometió, dejó claro que su verdadero carácter no se definía por rumores ni sospechas, sino por acciones. Porque hay historias donde el verdadero crimen no es solo el que se comete con violencia, sino también el de destruir la reputación de un inocente. Y hay redenciones que no se encuentran en los tribunales, sino en los actos silenciosos que salvan vidas. Brandon no solo fue exonerado por la justicia, fue reivindicado por la vida.